Noches, compañeros. Buenas noches, doctor Neira. En esta oportunidad a mi grupo le ha tocado exponer identificación fotográfica en rueda de reconocimiento. Vamos a comenzar diciendo qué es el reconocimiento. El reconocimiento es una diligencia que permite identificar a una persona, ya sea por sus rasgos propios, por su voz, la fisonomía, los movimientos, entre otros, mediante un acto físico, video, fotografías, otorgando de esta manera elementos para el desarrollo de una línea investigativa determinada. Ahora, el reconocimiento en rueda de personas. El reconocimiento de un investigado en la comisión de un hecho delictivo con relevancia penal es un procedimiento muy fundamental en la etapa de investigación. Dicha diligencia puede proporcionar información relevante para poder identificar al presunto autor o partícipe del hecho delictivo. Con ello se va a permitir la adecuada línea de investigación para hallar al culpable del hecho. El reconocimiento en rueda de personas en sentido propio es el acto mediante el cual se persigue verificar la identidad física o individualización de una persona a través de la declaración de un testigo que ha observado al sujeto activo entre varias personas con características parecidas. Es fundamental la confianza y credibilidad de las declaraciones de los testigos prestados antes y durante el procedimiento de reconocimiento, de la capacidad de memoria con que podría contar para recordar los hechos suscitados y en caso contrario no cumpliera con ello, se estaría vulnerando el debido proceso y su derecho constitucional al derecho de defensa, que tiene todo imputado desde el inicio de una investigación. La doctrina señala que el reconocimiento de personas en sentido propio es el acto mediante el cual se persigue o se trata de verificar la identidad física o la individualización de una persona a través de la declaración de otra, que observándola entre varios sujetos que tienen los mismos parecidos o mismas características semejantes, puede afirmar o negar conocerla o haberla visto dentro o haber sido partícipe del hecho delictivo. Las características en el reconocimiento de rueda de personas es considerado un acto concluyente e irreproducible, dada la naturaleza psicológica sobre la que descansa lo realizado. Una vez realizado, no podría ser renovado en idénticas condiciones. En ese sentido, se recomienda que persona que va a realizar el reconocimiento no debería intentar identificar a un sospechoso más de una vez. Por esa razón, muchos afirman desde el ángulo psicológico que la diligencia se resume en último término a la equiparación de dos tiempos, un antes y un después del proceso. Las reglas para realizar el reconocimiento en rueda de personas. La doctrina comparada recomienda que el reconocimiento en rueda de personas debería llevarse a cabo cuando existen tres presupuestos. En primer lugar está cuando existe una duda sobre la identidad física de una persona implicada en un hecho delictivo. En ese caso, el reconocimiento tendrá el propósito de establecer si aquella persona sometida al proceso penal es la misma contra la cual se pretende direccionar la investigación. En segundo lugar, se debe proceder tal como establece el principio de la libertad probatoria cuando haya duda de la identificación de una persona investigada. Entonces, la duda puede existir, no solamente respecto al investigado. También es posible que se pueda dar dudas sobre los testigos o los agraviados que han sido partícipes en el hecho delictivo. Por último, es necesario comprobar si la persona, quien dice conocer o haber visto a una persona que ha cometido un hecho o ha presenciado, está hablando con la verdad. Eh, en siguiente serían los sujetos en el reconocimiento de rueda de personas. Tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo es aquella persona que participa en la diligencia de reconocimiento y puede ser cualquier persona que fue víctima o ha presenciado un hecho delictivo.
mientras que el sujeto pasivo es aquel investigado, el cual es sometido a un reconocimiento para poder ser identificado si es o no culpable del hecho que se le está atribuyendo. Esto puede ser llevado a cabo incluso contra su voluntad. Su intervención es como un objeto de prueba, pero debe tenerse en cuenta que, bueno, debe tener o dársele en cuenta todas las garantías que la Carta Magna de un Estado democrático de derecho le reconoce. Eh, Podemos seguir en la siguiente diapositiva donde se menciona la estructura y el desarrollo del reconocimiento de rueda de personas. En este caso, el Código Procesal Penal, en el artículo 189, nos establece aquella estructura que se requiere para el reconocimiento. Como ya está especificado tal cual en la diapositiva, este tema no lo vamos a tocar y vamos a pasar a la siguiente, que son las cuestiones básicas en el reconocimiento. En este caso, hablamos de varias cuestiones básicas. Primero, una rueda de identificación solo tiene valor si el agresor es previamente desconocido para el testigo. Otro es cuando el testigo no debe tener contacto alguno con el sospechoso, ya sea entre la comisión del delito y la identificación, ni directa ni mediante algún tipo de comunicación. Por otra parte, no debería considerarse la identificación del testigo como única evidencia de culpabilidad. Cuarto, no deberían considerarse las identificaciones realizadas transcurrido un tiempo suficientemente largo, menos aún cuando la apariencia del sospechoso puede haber cambiado. Otro punto a tocar sería que ningún testigo debería intentar identificar a un sospechoso más de una vez. Otro punto es que no debería considerarse la identificación de un testigo que en algún momento ha realizado una identificación errónea. Y por último, para evitar sesgos, siempre que sea posible, las pruebas de identificación deberían ser admitidas por personas que no sepan quién es el sospechoso. Ahora les dejo con mi compañera Paloma para que continúe con la exposición. Gracias. No son productos de algún diseño muestral. En cuanto a la pluralidad de reconocimiento de personas, esta se da cuando se presenta la necesidad de realizar varias diligencias de reconocimiento debido a la existencia de varios testigos que van a reconocer y también a la existencia de varios sujetos que van a ser reconocidos, los cuales representan las siguientes características. Cuando varios testigos deben reconocer a un solo sujeto pasivo, esto debe llevar a cabo de una forma separada. Esto quiere decir que los testigos no pueden comunicarse entre ellos, ya sea antes o durante la realización de la diligencia de reconocimiento. El segundo punto que se debe tener en cuenta es si un testigo debe reconocer a varios sujetos pasivos, este puede llevarse a cabo en un solo acto o siempre y cuando este debe tomar una forma separada de acuerdo a las circunstancias del momento en que los sujetos pasivos presenten los mismos aspectos exteriores o semejantes. Siguiente, por favor. Retrocede. No, antes. Ya. En cuanto a la existencia de varios testigos que van a reconocer o cuando hay varios sujetos pasivos que sean reconocidos, la diligencia de reconocimiento debe llevarse a cabo aplicando las reglas explicadas en puntos anteriores, que deben de ser en forma sucesiva o en forma separada, según como ya lo hemos descrito. Siguiente, por favor. La descripción previa del sospechoso. Antes de una rueda, los testigos deberían describir oralmente a los sospechosos. Si es que no hay descripción previa al sospechoso, debería valorarse con cuidado la identificación en cuanto a las descripciones, en cuanto a lo que es la rueda. 3. Las descripciones previas deben incorporarse a los informes de identificación.
El testigo cuya descripción previa no concuerda con la apariencia del sospechoso no deberá participar en la prueba. En cuanto a la composición de la prueba, tenemos que una rueda en vivo fotográfica no debería contener más de un sospechoso. 2, si hay varios agresores o sospechosos, solo deberían haber uno por cada rueda. Los mismos cebos no deben coincidir en varias ruedas. Siguiente, por favor. Ninguno de los componentes debería presentar indicios que permitan a un testigo simulado señalarle o descartarle por media adivinación. Dado que viola las anteriores reglas, no debería considerarse válida la identificación del acusado realizada en el acto de juicio oral. Todos los componentes deberían ajustarse a las características de las descripciones de los testigos. Las descripciones previas que no encajen con el sospechoso actual no deben utilizarse para seleccionar a los cebos. Debería quedar constancia visual de la composición de las ruedas mediante fotografía o video. Cualquier alteración de apariencias de los sospechosos que se produjera desde la comisión del delito hasta la prueba de identificación debería documentarse y contrarrestarse si es que esta fuera posible. Siguiente, por favor. Testigos múltiples. Las identificaciones deberían practicarse siempre de forma individual y de cada testigo por separado. Los testigos deberían tener contacto entre sí, no deberían de tener contacto entre sí, ni antes ni durante de las identificaciones. 3, si es que lo hubiera, esta debería de documentarse según el tipo de contacto que hayan tenido los testigos. También estos deberían de ser excluidos. Deberían de ser excluidos los testigos que basan sus identificaciones en la información transmitida por otros, incluidos los medios de comunicación. El valor probatorio de una identificación no aumenta con la identificación positiva de varios testigos. Siguiente, por favor. En cuanto a las instrucciones de los testigos, tenemos que estos deberían informarse literalmente en las instrucciones dadas a los testigos. También deberían instruir al testigo para que solo señale a una persona en la rueda a quien encaje en la descripción verbal específica que el mismo produjo antes de la prueba. 3. Informar al testigo de que solo hay un sospechoso en la rueda. Si hay más de un autor, se le debería decir cuál de ellos se le pide identificar. Y también la instrucción al testigo debería de acentuar que la persona buscada podría no estar en la rueda o en las fotos. Siguiente, por favor. En cuanto a las respuestas del testigo, tenemos que estas deberían de documentarse según todos los intentos que se estarían dando de identificación, argumentando las respuestas de los testigos que identifican y de las que no lo hacen. 2, no deberían dar a los testigos información respecto a si han señalado al sospechoso o a un cebo. No deberían aceptarse como evidencia aquellas identificaciones de testigos que declaran ver solo un parecido. Deberían registrarse las expresiones de incertidumbre por parte del testigo, así como cualquier otra manifestación al respecto, tanto si señala a alguien como si no. Siguiente, por favor. Reconocimiento fotográfico de las personas. Este tipo de diligencias también es conocido como una forma subsidiaria de reconocimiento, es decir, constituye un medio de prueba de carácter subsidiario, ya que solo se realiza cuando la persona a identificar no puede ser doblegada personalmente a la diligencia de reconocimiento, pero no es suficiente la simple ausencia del sujeto pasivo. En cuanto a la identificación en fotografía, tenemos que esta no debería considerarse válida a través de una sola identificación por fotografías. Entonces, también tenemos que el testigo que previamente ha visto la fotografía del sospechoso no debería tomar parte de la prueba de reconocimiento. Siguiente, por favor.
Si se puede realizar una identificación en rueda, será preferible a la identificación en fotografía. Antes de que un testigo tome o forme parte de una rueda, se le debería de preguntar si ha visto antes al sospechoso en foto. También se debería utilizar álbumes para las identificaciones fotográficas que deberían de guardarse sin alterar su orden de posición. En cuanto a la documentación del acto de reconocimiento en rueda, la posibilidad de ser incorporado al proceso penal y ser valorado por el juzgador, esta diligencia de reconocimiento debe de ser plasmado en un acta en donde se debe consignar todas las circunstancias de las diligencias, como también las observaciones que estarían siendo realizadas por los intervinientes, en mismo sentido los nombres, domicilios de todos los que participaron en la realización de esta diligencia, tal como lo establece nuestra norma procesal. Doy pase a mi siguiente compañero. Sí, buenas noches. A continuación yo voy a presentar el análisis jurídico de jurisprudencia. A mí me toca la jurisprudencia número 1 sobre el recurso de nulidad 2997-2014, Lima, de fecha 19 de mayo del 2016, emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República Peruana. Este recurso de nulidad interpuesto por el encausado Daniel Antonio Bayumbrosio Navarro contra la sentencia del 7 de enero del 2014, en cuanto que condenó como autor de los delitos de robo con agravantes en agravio de Amadeo Alberto Bocanegra Dávila y de hurto con agravantes en agravio de Janet Jesús Luque Corimagua a 13 años de pena privativa de libertad y al pago de 10.000 soles a favor de Bocanegra Dávila y de 5.000 soles a favor de Luque Corimagua, por concepto de reparación civil. En esta jurisprudencia interviene como ponente el señor San Martín Castro, toda vez que el encausado Bayumbrosio Navarro es quien en su recurso formal en más de 6 personas, es parte de su alegato. Ahora, en cuanto a los hechos de esta jurisprudencia, la sala señala que se tiene por probado que con fecha 2 de julio del 2010, siendo las 19:10 de la noche, cuando la agraviada Luque Corimagua se encontraba a bordo de un taxi por las inmediaciones de la cuadra 9 del Girón Huancavelica del distrito del Cercado de Lima, al parar fue sorprendida por el encausado Bayumbrosio Navarro y otro individuo de nombre Daniel Chávez Carzola, quien con destreza, luego de bajar la luna, ¿no?, la puerta del coche y alzar el pitillo de seguridad, se apoderaron de su mochila, en el cual contenían diversos objetos, como entre ellos el celular de la agraviada, 8 teléfonos celulares de operador Nextel, a su vez accesorios de celulares y otros objetos personales también de este. De otro lado, también se tiene por hecho que con fecha 6 de julio del 2010, 4 días posteriores de este evento criminoso, siendo las 13 horas de la tarde, cuando el agraviado Bocanegra Dávila se encontraba, ese efectivo policial que se encontraba vestido de civil, después de ser inmovilizado por el imputado, toda vez que este lo cogió del cuello y luego de ello le sustrajeron su billetera, en el cual contenían 50 soles y objetos personales y documentos personales de este agraviado. Posteriormente a ello, con fecha 6 de octubre del 2010, dicho imputado fue capturado en el cercado de Lima, en razón de que un equipo policial advirtió que unos 6 individuos intentaban robar. Se debe tener presente el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que los actos realizados en sede preliminar con presencia del representante del Ministerio Público tienen el carácter de medios de prueba valorados para que puedan ser
emitidos dentro de una sentencia. Ahora bien, el agraviado Bocanegra Dávila, en sede preliminar, contó con la presencia del fiscal, en la cual refirió que el delito en su agravio, cuáles fueron las circunstancias y los hechos, ¿no?, de forma secuencial, pero asimismo también señaló las características personales del imputado Bayumbrosio Navarro. Así también lo identificó de manera fotográfica, ¿no?, fotográficamente, en la cual se ratificó aún más en su declaración preventiva. De igual manera sucedió con la agraviada Luque Corimagua, que hizo lo propio en sede preliminar, ¿no?, ratificándose en su declaración preventiva. Ahora bien, ¿qué nos dice el Código de Procedimientos Penales en este sentido? En el artículo 146 nos señalan que el reconocimiento se hace previa descripción del reconocido, pero no exige, conforme el artículo 189 del nuevo Código Procesal Penal, un reconocimiento en rueda, que es lo que alegaba justamente la parte ¿no?, imputada. Por lo demás, el reconocimiento fotográfico, ¿no?, unido a la versión de las víctimas, es suficiente para otorgar la fiabilidad de los cargos, es lo que señala la sala. Es decir, consiste en una primera denuncia, ¿sí?, en la descripción de los hechos, ¿sí?, y también en el reconocimiento fotográfico que se realiza, ¿no?, por parte del imputado. Es así que cumple entonces el principio de corroboración, ¿no? Entonces, estos elementos son pruebas suficientes para la sala, ¿no?, para estos magistrados, que demuestran, ¿no?, la enervación de la presunción constitucional de inocencia, por lo que declararon la Sala Suprema no haber nulidad en la sentencia, ¿no?, de fecha 7 de enero del 2014, disponiendo, ¿no?, la causa que sea remitida al Tribunal Superior para que el órgano jurisdiccional competente proceda a la ejecución procesal de la sentencia condenada. Pues bien, paso a mi otro compañero que va a decir la jurisprudencia número 2. Muy buenas noches con todos. Prosiguiendo con la posición, con este tema tan importante, identificaciones fotográficas y en rueda de reconocimiento. Lo que yo voy a mencionar es sobre la sentencia no en casación, el recurso de nulidad 2516 2017 de Lima, ¿no?, de fecha 26 de octubre del 2018. En el presente recurso de nulidad se interpuso el encausado Nino Jesús contra la sentencia que le condenó como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en perjuicio de Julio Alberto Lay Ballesteros y Victoria Bautista Díaz, en la cual aquí se alega que no se efectuó un adecuado reconocimiento fotográfico y no observaron las reglas de esta diligencia, ¿no?, prevista en el artículo 146 del Código de Procedimientos Penales, donde previamente no se describieron las características físicas de los presuntos autores, y lo que se hizo fue exhibir varias fichas RENIEC de diferentes personas, afectándose todos los parámetros mínimos de la legalidad que correspondían a este tipo de diligencias, ¿no?, que como muy bien lo sabemos y señala nuestro código. En los hechos se atribuyó al procesado Nino Jesús Alarcón Cabana que el 1 de marzo del 2017, aproximadamente a las 21 horas, en circunstancia que el agraviado Julio Alberto Lay, entre las avenidas Abancay y Guayaga, del distrito del Cercado de Lima, fue abordado por dos sujetos quienes lo solicitaron que los traslade a una cuadra respectiva de la avenida Grau. Y al llegar al lugar, al llegar a su destino, la persona que estaba en el asiento de piloto pagó el servicio, instantes que aparecieron dos individuos, uno de los cuales aprovechó, bueno, lo golpeó, ¿no?, con un objeto contundente en el rostro, y mientras que el otro sujeto lo cogió del cuello, aprovechó para poderse subir al vehículo y despojarle del vehículo, ¿no? Y bueno, le apuntaron con arma de fuego y se fueron efectuando disparos
al aire, ¿no? Luego de ello, posteriores fechas, el procesado, el procesado y José Arturo, mejor dicho, disculpen, fueron intervenidos, ¿no? A bordo de un vehículo de otra placa, y en la parte posterior del mismo se encontraron diversos accesorios, repuestos de automóviles, donde pudieron explicar su procedencia, o sea, no pudieron señalar y aclarar de dónde procedían todas esas autopartes, ¿no? Y luego de ello, fueron conducidos por los efectivos policiales a otro inmueble, el distrito del Agustino, y donde señalaron, ¿no?, que la propiedad era de Juan Raúl Campos Angulo, que era suegro del encausado, donde ahí se halló un vehículo de placa de rodaje AIBW 430. También estaba, bueno, semi-desmantelado, ¿no? Conjuntamente con dos motores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, señalando que también el respectivo agraviado, al llegar a la avenida Grau, o sea, como bien lo mencioné, los sujetos le golpearon el rostro, lo encañonaron con arma de fuego y le apagaron el motor y luego lo despojaron del vehículo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que también justamente en los fundamentos del Supremo Tribunal, en uno de los puntos señalan también que esta persona agregó, o sea, esta persona agregó que reconoció a uno de los acusados, ¿no? Pero, ¿por qué razón? Porque le mostraron una ficha RENIEC de manera extraoficial en una comisaría, cuando la persona fue a indagar a la comisaría sobre su vehículo. Sin embargo, en el transcurso de diligencias, en la diligencia de reconocimiento, el juez mostró dos fichas RENIEC de la zona de Fernando Ramos José Arturo y Alarcor Cabana Niño Jesús, sin que antes se describiera las características físicas de los autores del robo agravado, conforme nos exige el artículo 146 del Código de Procedimientos Penales. Y es así como reconoció el sentenciado Alarcor como uno de los autores del robo, ¿no? Pero bueno, ante ello debe señalarse que se inobservaron las reglas de reconocimiento previsto en nuestro respectivo artículo que ya acabo de mencionar, pues previamente la víctima debió describir las características físicas de los presuntos autores y luego pasar a exhibir dichas fichas RENIEC. Y entonces ahí tendremos que tener en cuenta que no ocurrió, ¿no? En este caso no ocurrió, que se afectaron los parámetros mínimos de legalidad en un reconocimiento fotográfico como corresponde al caso, ¿no? Más aún si se ha realizado a nivel judicial. Por ende, bueno, en forma de conclusión, es claro que existió una incriminación, hay una incriminación solamente de parte que señaló que los indican, pero más no se cumplió con el debido reconocimiento de persona, ¿no? Que fue sostenida tanto en instrucción como en plenario. Y en esas condiciones no se debieron dar, ¿no? Más aún que en manera relativa el auto de registro vehicular, bueno, ¿no? Entonces, al ser ponderadas todas estas pruebas de cargo que contenían datos que corroborarían las alegaciones del impugnante, se tuvo tanto pruebas que de cierta forma vincularían al procesado con los hechos, pero también existieron pruebas de descargo para absolver al impugnante del delito en materia de juzgamiento. Entonces, para culminar, sabemos muy bien que esta sentencia dio lugar a la nulidad. O sea, se declaró la decisión haber nulidad en todos los extremos y absolviendo al imputado, ¿no? Absolvieron de todo, de la acusación fiscal por el referido delito en agravio de los ciudadanos, ¿no? Ordenaron la inmediata libertad del recurrente niño Jesús Alarcón Cabana, siempre que no se registre mandato de detenciones, ¿no?, por autoridad competente. Es todo lo que le puedo mencionar al respectivo jurisprudencia, casación que me ha tocado exponer. Paso a mi siguiente compañera, que prosiga con la exposición. Efectivamente, prosiguiendo con la exposición, me compete exponer la jurisprudencia número 3.
Como podrán ver, es la casación 87-2010 de Guaura. El mismo es un recurso de casación interpuesto por los encausados Dalfín Johnny Escalante Muñoz y Jesús Ernesto Zipán Vega, los cuales fueron sentenciados por el delito contra el patrimonio de robo agravado, en perjuicio de Lauren Cristina Ton Contreras, José Andrés Velázquez Díaz y Geraldine Covera Garro. Como antecedente en la misma, se tiene que la defensa de los encausados interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que los condenó por el delito de robo agravado. Dentro del recurso de apelación, la defensa de los encausados alegan que la sentencia recurrida carece de suficiente motivación en cuanto al juicio de la culpabilidad. Asimismo, en el extremo de la preexistencia de los bienes sustraídos, se ha considerado la sola declaración de los testigos agraviados para acreditar la cantidad de dinero y bienes sin haberlo previamente acreditado con algún medio de prueba idóneo. Asimismo, se alega que la sentencia recurrida tiene soporte en pruebas que no fueron ofrecidas en el requerimiento de acusación y admitidas en el auto de enjuiciamiento. Posterior a ello, el tribunal emitió la sentencia de vista que por mayoría confirmó la recurrida y que condenó a los referidos encausados. En primer lugar, argumentaron que los agravios señalados en los recursos impugnatorios no tienen fundamento, pues de autos se advierte que los encausados han sido reconocidos plenamente por los testigos agraviados desde un primer momento en el acta de reconocimiento en rueda practicada en la policía, el mismo que se mantuvo al momento de realizar el juicio oral, en cuanto a que no se les encontró los bienes sustraídos a los encausados al momento de su intervención. Dos, la declaración en juicio oral del testigo Dan McCord-Ton Contreras, el hermano de la propietaria del locutorio, quien narra cómo sucedieron los hechos, ¿no? En el momento en que vieron los encausados y los persiguió en su bicicleta, verificando que estos subieron a una mototaxi. En consecuencia, mediante la sentencia de vista que por mayoría confirmó la apelada, los encausados interpusieron el recurso de casación. Por su parte, por uno de los procesados de nombre Zipán Vera, refirió 3 motivos casatorios. Uno, la vulneración del debido proceso, que manifiesta la ilogicidad de la motivación y la presunción de inocencia. En esa misma línea, el otro encausado, que es el Escalante Muñoz, refirió la inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal, refiriéndose a la tutela jurisdiccional efectiva y a la presunción de inocencia y la motivación de resoluciones judiciales, la inobservancia de las normas legales de carácter procesal, sancionadas con la nulidad y la ilogicidad de la motivación. En relación a la misma, el tribunal consideró que las declaraciones de reconocimiento se han realizado de acuerdo a ley. Asimismo, el presente recurso no puede valorar las pruebas actuadas, sino solamente verificar el procedimiento realizado, sea el adecuado como lo establece la norma. Entonces, en consecuencia, en el presente proceso no se ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso, y en consecuencia se declaró infundado el recurso de casación por la causal inobservancia de garantía constitucional requerida en la afectación del debido proceso. Bueno, en la misma, como opinión grupal por cada uno de los integrantes, consideramos estar de acuerdo con lo resuelto por el tribunal, puesto el reconocimiento realizado a los imputados se realizaron debidamente, puesto fueron plenamente reconocidos por la agraviada 1, conforme se advierte en las declaraciones sobre el reconocimiento en rueda de los encausados. Asimismo, estando que las declaraciones de reconocimiento se han realizado también de acuerdo a ley, el tribunal, mediante el recurso de casación, no puede valorar las pruebas actuadas, sino verificar, como ya previamente lo hemos señalado, que el procedimiento realizado sea el adecuado como lo establece la norma. Siendo así, el presente proceso no se ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso, pues actuó bajo los principios de oralidad, la publicidad, la inmediación, la contradicción en la actuación probatoria. Tanto más, en dicha diligencia los procesados estaban asistidos por su abogado defensor. Asimismo, en esa misma línea pudiese mencionar que la declaración del testigo, previamente ya mencionada, es quien persiguió que alega que fue el que persiguió a los encausados, ¿no? En su bicicleta, reconoció plenamente a los encausados en su declaración, por lo que su versión se corrobora con el reconocimiento realizado inicialmente a la agraviada. Asimismo, es preciso subrayar el acta de reconocimiento en rueda practicado en la policía.
el cual fue realizada debidamente, el mismo que, como bien señalamos, se mantuvo al momento de realizado el juicio oral, en cuanto no se le encontró los bienes sustraídos a los encausados al momento de la intervención. En ese sentido, el presente recurso no va a valorar dichas pruebas, pues las mismas ya fueron valoradas y no va a verificar el procedimiento, la cual se dio debidamente conforme se menciona, conforme usted menciona también en su libro, en su desarrollo en la página 340, donde menciona que los mismos deben realizarse previamente, que debe describirse la persona aludida, los cuales las características como el sexo, la edad, el color de piel, la contextura, y en presencia de todas ellas y o desde un punto de donde no pueda ser visto, donde se le preguntará si se encuentra entre las personas que observa aquella a quien se hubiera referido en sus declaraciones. Y en caso afirmativo, el cual ellas, con ello, la norma trata de garantizar la libre determinación del reconocimiento, permitiendo evitar su inmediato contacto con el sujeto que va a reconocer. Las mismas fueron valoradas debidamente, ¿no?, dentro del proceso. En ese sentido, ya habiéndose visto que no se ha vulnerado el debido proceso dentro del recurso de casación, el tribunal declara infundado eso. Por ende, como grupo compartimos dicha decisión. Muchas gracias. Bueno, doctor, esta ha sido la exposición de nuestro grupo. Con eso hemos concluido con la presente exposición y sería todo con nosotros hasta ahora. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.